Toluca, capital del Estado de México, la quinta ciudad más grande del país, fundada en sus orígenes por los toltecas, doblegado en la conquista de México por Gonzalo de Sandoval con ayuda de los otomíes. En Toluca se inició la evangelización en 1524, con la construcción de la capilla abierta de Santa Cruz de los Otomíes. Toluca empezó a ser ciudad en 1799, con la firma de Carlos IV. Durante la independencia, Hidalgo reclutó a los grupos indígenas de Toluca, tomando la ciudad de Toluca como el gran paso a la Ciudad de México. Aquí ocurrió la única batalla dentro de la ciudad de Toluca. Se fusilaron indígenas en lo que hoy es la Plaza de los Mártires. Después de 1869, Mariano Rivas Palacios se empeña en transformar la ciudad, contratando al arquitecto Arangolti, que pone un estilo clasificado por el arquitecto Mendiola Quesada como neoclásico porfiriano. Durante esta época se inició la construcción de los portales y se pensaba en la construcción de una gran catedral. Toluca formó parte importante de la historia de nuestro país, teniendo influencia desde la evangelización de México hasta la Revolución. Con un sinfín de sucesos históricos, el centro de Toluca se había colocado, gracias a la intervención de varios años de historia y su arquitectura, como una de las ciudades más hermosas del país. En los últimos años, Toluca ha sufrido grandes pérdidas históricas en su centro. Actualmente, Toluca preserva menos del 10% de aquellos inmuebles neoclásicos edificados durante el siglo XIX, según la UNESCO. A pesar de los proyectos que se han llevado a cabo, la modernización del centro de Toluca es una amenaza para la preservación del patrimonio. Sin embargo, el Estado no parece entender la importancia de la ciudad. Es indispensable saber diferenciar entre modernización y preservación. La restauración de los inmuebles históricos de Toluca está abandonada, y actualmente es más fácil modernizar la zona que restaurarla, perdiéndose el patrimonio y identidad de los mexiquenses y toluqueños. Es por esto por lo que se propone una ampliación de los proyectos más ambiciosos del centro de Toluca: el parque y planetario frente al Cosmovitral, para que se pueda restaurar los máximos edificios posibles, mejorar las calles del centro, el transporte de la zona y conservar la historia de esta imponente ciudad. El tener un centro histórico único y con una variedad arquitectónica única en el país es sinónimo de una identidad fortalecida, así como un orgullo para preservar la misma. El querer restaurar el centro de Toluca es significado de querer preservar la cultura e historia del mexiquense, el preservar los patrimonios como podría ser la cultura de la ciudad de Toluca, las tradiciones, las festividades y todo aquello que ha existido por siglos. Es nuestro deber como ciudadanos el exigir la preservación de aquello que nos hace únicos: nuestra historia, nuestra cultura, nuestros patrimonios, de aquello que nos hace mexiquenses, lo que nos hace toluqueños, de todo aquello que nos hace 100% mexicanos. Buen día, primeramente quiero agradecer a Julio Borja Pineda por esta invitación a hacer los comentarios relativos a ese proyecto de rescate del centro histórico de Toluca, Estado de México. Bueno, primeramente tenemos que considerar y decirlo enfáticamente que cualquier proyecto que no sea consensado con la población está destinado al fracaso. Ya no se puede decir en estas fechas, en pleno siglo XXI, que todos los proyectos que son manejados a punta de autoritarismo son bien vistos por la población. En este caso, y en particular específicamente, donde se nos señala que hay un proyecto que se va a atacar precisamente en el centro histórico de Toluca. Hay que decir que
se denomina centros o zona de monumentos, centros históricos, a ese conjunto de edificios que no necesariamente son específicamente unos, sino también el contexto, y en ese contexto abarca mucho más de una simple iglesia o de un edificio del siglo XVIII, XIX, principio del siglo XX. Entonces hay que señalar esto muy concretamente porque ahí es donde puede empezar a haber una serie de problemas, porque para esto, para dar inicio precisamente a ese rescate o esa regeneración de ese centro histórico, tiene que haber precisamente primeramente la catalogación de esos edificios y su contexto. Ahora bien, es bien interesante cuando se habla de proyectos que van a detonar el centro histórico, ¿sí? Y esta resiliencia de parte del ciudadano es una de las cosas interesantes, porque no se puede visualizar desde la perspectiva humana de proyectos del orden de planeación y de proyectos del orden también de lo que son las políticas públicas. Entonces, cabe señalar que hay proyectos, al menos en lo que se ha dado como notas periodísticas, como notas que confirman la serie de intervenciones con proyectos de vanguardia dentro del propio centro histórico, pues es ahí donde empieza a haber cierta incongruencia o inconformidad por parte del ciudadano común y corriente. No quiere decir que el ciudadano común y corriente no tenga opinión. Yo creo que tiene opinión porque ha vivido, muchos de ellos han vivido toda su vida en ese ámbito, en esa zona, en ese, ahora sí, puntos concretos de cada uno de los barrios, de las zonas, de las microzonas, y todo cuenta a partir precisamente de ese principio elemental de la convivencia humana. Entonces, si vemos que esos proyectos que se están manejando, que se están proponiendo, son proyectos sin consensar o sin consensuar con la población, insisto, son proyectos destinados al fracaso, o al menos generar proyectos que se convierten en elefantes blancos. Entonces, hay que decirlo enfáticamente que todavía hay tiempo para involucrar a la comunidad en su conjunto y pedirle a los colegios de profesionistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores de paisaje urbano, todos los gremios que puedan existir, y obviamente los colonos, para que den su opinión con respecto a lo que se está manejando. Entonces, una de las cosas, y es a nivel de sugerencia, es precisamente detener el proyecto y no convertirlo como un botín político o como un proyecto destinado a vaciar las arcas que finalmente del tesoro del gobierno, porque eso es precisamente muchas de las veces lo que se hace, es hacer proyectos para enriquecer a algunos pocos y seguir empobreciendo a la propia población. Entonces, espero que esta opinión, de hecho hay muchos proyectos destinados, como referencia para que se pueda manejar. Lo comento porque cuando realizamos el proyecto de regeneración urbana de aquí de San Luis Potosí, caso concreto la avenida Juárez, o avenida o calzada de Guadalupe aquí en San Luis Potosí, antes de tocar
una fachada, un edificio, se preguntaba al dueño, a las personas que vivían, si estaban de acuerdo en la intervención, no nada más de su vivienda, sino de su propio entorno. Estoy hablando de los 90s, y ese proyecto nacido en esta facultad del hábitat y tomado con todo ahora sí, el apoyo total en ese momento del gobierno del estado, se pudo lograr no nada más regenerar la avenida Calzada de Guadalupe, avenida Juárez, sino que de ahí fue detonante para la regeneración de cada uno de los barrios de San Luis Potosí. Entonces espero que esta primera cápsula sirva para poder manejar algún criterio destinado al buen desempeño del proyecto que se pretende hacer en Toluca. Muchas gracias.